¿puedo lavar los platos a cambio de las sobras?, le pregunta una niña hambrienta de 7 años a un millonario frío. Lo que él hace después te romperá el corazón. Antes de que comience la historia, estés donde estés en tu camino, considera esto como un mensaje de ánimo para seguir adelante. Si esto te conmueve, por favor danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más inspiración. El viento de octubre atravesaba la chaqueta delgada de Emma mientras presionaba su pequeño rostro contra el vidrio de Thorntons. Dentro, la calidez brillaba desde candelabros de cristal, mientras camareros con impecables uniformes negros cargaban bandejas de plata llenas de comida, que costaba más de lo que su madre ganaba en un día. Cuando tenía trabajo, el estómago de Emma gruñía. Los estómagos de los niños de 7 años no son diplomáticos. Solo media hora, le había prometido su madre antes de salir corriendo a una entrevista de trabajo. «Quédate aquí en esta banca. No te muevas». Pero la banca se había enfriado, y los olores que salían de los respiraderos de la cocina se habían vuelto insoportables. Los dedos de Emma temblaban al empujar la pesada puerta de vidrio. La recepcionista, alta y con el cabello perfectamente peinado, la miró con desdén ensayado. «¿Puedo ayudarte?» «Necesito ver al dueño», dijo Emma, con la voz más firme que sus rodillas. «El señor Thornton no ve a nadie sin cita previa», respondió la mujer, ya dándose vuelta. Emma la esquivó. Corrió entre mesas de comensales sorprendidos, hasta que lo vio, un hombre alto con un traje caro, examinando una copa de vino bajo la luz. Sabía que era el dueño por la forma en que todos lo observaban de reojo. «Disculpe», dijo, deteniéndose a un amistro de él. «Me gustaría lavar los platos a cambio de la comida que la gente no se come». Maxwell Thornton se giró lentamente, con una ceja levantada. A los 42 años, su rostro se había endurecido con líneas permanentes de cálculo. Había construido Thorntons desde cero, convirtiéndolo en el restaurante más exclusivo de Chicago, mediante una eficiencia implacable y una visión intransigente. «¿Dónde están tus padres?», preguntó con voz fría y medida. «Mi mamá está en una entrevista de trabajo. Nos desalojaron la semana pasada», dijo Emma sin apartar sus ojos azules. «Soy muy cuidadosa con los platos. Siempre ayudaba en casa». Un camarero se acercó, nervioso. «Señor, ¿llamo a seguridad?» Maritex estudió a la niña. Su ropa estaba limpia pero gastada. Su cabello rubio trenzado con esmero a pesar de todo. Algo en su mirada directa lo inquietó. «No», decidió. «Llévala con Antonio a la cocina». Mientras Emma era conducida, Max volvió a su copa, pero no pudo concentrarse. Algo en la propuesta pragmática de la niña había atravesado el escudo que había construido a su alrededor. Los niños no deberían hacer propuestas comerciales. No deberían tener que hacerlo. En la cocina, reinaba el caos, mientras el chef Antonio Rossi dirigía su sinfonía culinaria. Cuando le presentaron a Emma, las cejas pobladas del italiano se alzaron. «¿Qué es esto? No permitimos bambini en cocinas profesionales». «El señor Thornton la envió», explicó el camarero, retrocediendo. Antonio se agachó al nivel de Emma. A los 48 años, su rostro estaba marcado por el calor y el estrés de los años, pero sus ojos seguían siendo amables. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Emma Sullivan. Tengo 7 años y medio. Quiero lavar platos por comida». El corazón de Antonio, más blando que el de su jefe, se derritió al instante. «Los platos son muy pesados para unos brazos tan pequeños, pero tal vez puedas ayudar a clasificar los cubiertos». Mientras Emma se instalaba en una mesita con una tina de utensilios, Max apareció en la puerta. Algo lo había traído allí. Algún instinto que no podía nombrar. «¿Está causando problemas?», preguntó a Antonio. «Al contrario, trabaja como si hubiera nacido en una cocina». Max observó cómo Emma separaba metódicamente tenedores, cuchillos y cucharas, sus pequeñas manos moviéndose con sorprendente eficiencia. Cuando ella levantó la vista y lo vio mirándola, no sonrió ni se asustó.
Simplemente sostuvo su mirada con una seriedad que ningún niño debería tener. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, preguntó Max sin pensar. Emma bajó la vista a los cubiertos. Mamá dice que ya lo resolveremos. Max se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Cuando termines, Antonio te preparará un plato. Tu mamá también puede tener uno cuando llegue. Mientras se alejaba, Max no entendía por qué sentía el pecho apretado. No vio la pequeña sonrisa de Emma, la primera del día, ni la forma en que Antonio le acarició la cabeza con aprobación. Afuera, el viento aumentaba. Se acercaba una tormenta. La madre de Emma llegó a Thorntons, exactamente 30 minutos después de dejar a su hija, con el pánico creciendo en la garganta, al encontrar la banca vacía. Catherine Sullivan había perdido muchas cosas en el último año. Su trabajo como maestra, su apartamento, su confianza. Pero la idea de perder a Emma era impensable. Irrumpió por las puertas del restaurante. Su abrigo gastado y su expresión desesperada dejaban claro que no pertenecía a ese lugar lleno de comensales adinerados. Mi hija, jadeó ante la sorprendida recepcionista. Tiene 7 años, cabello rubio. Mamá. La voz de Emma llamó desde el otro lado del comedor. Catherine se volvió y vio a Emma saliendo del área de cocina con un pequeño plato de comida, seguida por un hombre alto con un traje caro, cuyo rostro reconocía de las portadas de revistas. Maxwell Thornton, magnate de los restaurantes y empresario notoriamente implacable. ¿Qué está pasando?, preguntó Catherine, mirando entre su hija y el millonario. Tu hija ofreció lavar platos a cambio de las sobras, dijo Max con voz neutra, pero con los ojos evaluando. En su lugar ha estado ayudando en la cocina. Emma, sabes que no deberías haberlo hecho, empezó Catherine. Necesitábamos comida, respondió Emma simplemente, ofreciéndole el plato. Y me aseguré de ser útil. Max observó la interacción con creciente curiosidad. La madre era claramente educada. Su forma de hablar y su porte lo revelaban. Pero la desesperación en sus ojos contaba otra historia. ¿La entrevista?, preguntó Emma. El rostro de Catherine se entristeció un poco. Ya llenaron la vacante. Necesito a alguien que revise mis libros contables, dijo Max de repente, sorprendiéndose tanto a sí mismo como a Catherine. Mi contador ha estado cometiendo errores. Sería un trabajo temporal. Catherine se enderezó, recuperando la dignidad profesional. Fui maestra de matemáticas durante 10 años antes de los recortes presupuestarios. Soy buena con los números. Venga mañana a las 9 o colchas, tamé. Traiga a Emma si lo necesita. Max se giró para irse. Luego añadió. Hay una comida para usted también. Antonio insistió. Después de que se marcharon, Max se quedó en su oficina mirando el horizonte de Chicago. ¿Qué lo había llevado a ofrecerle trabajo a Catherine? Los contadores temporales no entraban simplemente desde la calle. Sin embargo, algo en su situación le seguía rondando la cabeza. Su propia infancia había sido cómoda, pero fría. Sus padres construyeron un imperio empresarial con trabajo incansable, dejando poco tiempo para la familia. Cuando murieron en un accidente automovilístico hace 15 años, Max heredó su fortuna y su desapego emocional. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo. Claire Bennett, su gerente del restaurante, entró con los recibos de la noche. A los 40, Claire había estado con él desde la apertura de Thorntons 7 años atrás. Su eficiencia era inigualable. Su lealtad, en teoría, incuestionable. Tuvimos otra discrepancia en el inventario de vinos, informó. Tercera vez este mes. Max frunció el ceño. Que Johnny lo revise mañana. Johnny se tomará el día libre. Algo sobre su madre enferma de nuevo. El ceño de Max se profundizó. Johnny Webb había sido su contador por 3 años.
Pero últimamente su trabajo era descuidado y sus ausencias frecuentes. «Puedo empezar a revisar los libros yo misma», ofreció Claire. «No es necesario. Encontré a alguien que me ayudará temporalmente». Las cejas de Claire se alzaron levemente. «¿Alguien en quien confíe nuestras finanzas?» «Ya veremos», respondió Max, sin comprometerse. Esa noche, mientras Emma y Catherine se acurrucaban en su viejo coche estacionado detrás de una tienda de comestibles, Emma sacó un panecillo que había guardado. «El chef dijo que podía llevármelo», aseguró a su madre. «También me dio comida extra para ti». «No deberías haber entrado a ese restaurante, Emma», suspiró Catherine, aunque aceptó el panecillo con gratitud. «Pero gracias por pensar en mí». «El señor Thornton no es tan aterrador como parece», observó Emma. «Finge ser malo, pero sus ojos no lo son». Catherine sonrió a pesar de todo. «¿Y desde cuándo sabes juzgar tan bien a las personas?» «Desde que me enseñaste sobre los números primos», respondió Emma con total seriedad. «Algunas personas son divisibles, otras no». En la oscuridad del coche, Catherine abrazó a su hija con fuerza, preguntándose qué traería el día siguiente en Thornton's, y si Maxwell Thornton sería en verdad primo o compuesto. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Catherine y Emma en el estacionamiento del restaurante mucho antes de las 9:00 a.m. solicitadas. Tras una noche incómoda durmiendo en el coche, habían usado el baño de una gasolinera cercana para asearse lo mejor que pudieron. «Llegamos muy temprano», dijo Catherine, mirando su reloj. «No habrá nadie por horas». «El chef sí», respondió Emma con confianza. «Me dijo que empieza a las 5:60 a.m. para hacer el pan». Y efectivamente, una figura robusta estaba abriendo la puerta trasera. Antonio se sobresaltó al verlas, pero su rostro se iluminó de inmediato. «Ah, la pequeña clasificadora de cubiertos regresa, y con su hermosa madre». Catherine se sonrojó levemente. «Perdón por llegar tan temprano, no teníamos a dónde más ir». Antonio le restó importancia con un gesto. «La cocina siempre está abierta para quienes aprecian la comida. Vamos, vamos. Café para la mamá. Chocolate caliente para la bambina». La cocina ya estaba viva con los preparativos del día. Antonio las acomodó en una mesita en la esquina, sirviendo a Catherine un café fuerte y a Emma una taza de chocolate caliente espeso coronado con crema batida fresca. «El señor Thornton no llega hasta más tarde», explicó Antonio. «Pero tú puedes ayudarme ahora». «Sí, Emma puede doblar servilletas. ¿Y tú, señora?» «Catherine», ella respondió. «Catherine», repitió él saboreando el nombre. «Tú puedes ayudar a contar el inventario. Mi inglés para escribir no es muy bueno». Cuando Max llegó a las 8:30, Catherine ya había reorganizado todo el sistema de inventario, creando un método de seguimiento más eficiente que Antonio alababa con entusiasmo. Mientras tanto, Emma no solo había doblado servilletas, sino que también las había dispuesto en un patrón elaborado que impresionó incluso al personal que recién llegaba. Max se detuvo en la entrada, observando la escena. Había pensado que quizás no vendrían, y sin embargo allí estaban, ya trabajando como si siempre hubieran pertenecido. «Llegaron temprano», observó. Catherine se enderezó, secándose las manos con una toalla. «Queríamos causar una buena impresión». «Considera que lo han logrado», dijo Max señalando hacia su oficina. «¿Hablamos de los libros?» Su oficina era impecable, con ventanales del suelo al techo que daban al centro de Chicago. Catherine intentó no mostrar su asombro mientras se sentaba frente a su escritorio. «Emma puede quedarse con Antonio, si le parece», sugirió Max. «Se portará bien», le aseguró Catherine. «Siempre ha sido madura para su edad». Max asintió, sacando varios libros contables gruesos y una laptop. «Nuestro software contable está mostrando discrepancias con el inventario físico y los recibos en efectivo. Pasa desde hace meses y va empeorando».
Catherine asintió, ya escaneando los números. ¿Puedo?, preguntó, tomando la laptop. Durante la siguiente hora, Max la observó con asombro mientras Catherine revisaba sus registros financieros con velocidad y precisión notables. Fruncía el ceño en concentración. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras cruzaba datos digitales con registros en papel. «Tu sistema tiene vulnerabilidades», dijo finalmente, levantando la vista. Alguien con acceso de administrador ha estado creando ajustes de inventario fantasma. Pequeños, fáciles de pasar por alto individualmente, pero se acumulan. La expresión de Max se oscureció. «Encontraste esto en una hora». Catherine se encogió de hombros. «Los números tienen patrones. Los errores deliberados también». Un alboroto en la cocina los interrumpió. Max salió de su oficina y encontró a Emma de pie sobre un banquito junto a Antonio, decorando cuidadosamente una fila de pasteles con rosetones. «Tiene el toque», decía Antonio orgulloso. «¿Ves qué firmes tiene las manos?» Emma levantó la vista, su rostro serio. «Estoy teniendo cuidado de no desperdiciar nada». Algo se agitó en el pecho de Max. Un sentimiento que no reconoció de inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que sintió admiración genuina? «Catherine ha identificado algunos problemas con nuestra contabilidad», dijo Max a Antonio. «Quiero que continúe investigando». «¿Y la pequeña?», preguntó Antonio señalando a Emma. Antes de que Max pudiera responder, Claire Bennett entró y se detuvo al ver a Emma junto al chef. «¿Qué hace una niña en nuestra cocina profesional?», exigió. «Es una violación del código sanitario». «Está con nuestra nueva consultora financiera», respondió Max con naturalidad. «Es algo temporal». Los ojos de Claire se entrecerraron al evaluar a Catherine. «A Johnny no le gustará que alguien más acceda a su sistema». «Johnny no está», le recordó Max. «Y dadas las discrepancias que estamos encontrando, tal vez eso sea lo mejor». Después de que Claire se fue, Catherine se acercó a Max. «No queremos causar problemas». «Están resolviendo problemas», replicó Max. «Puede continuar mañana. Le pagaré tarifa de consultoría». Catherine dudó. Luego cuadró los hombros. «Necesitamos un lugar donde quedarnos. Hemos estado viviendo en nuestro auto desde el desalojo». Max parpadeó, desconcertado por su franqueza. «Hay un apartamento encima del restaurante. Es pequeño, pensado para chefs visitantes. Pueden usarlo temporalmente». «Gracias», dijo Catherine simplemente. Esa noche, mientras Emma exploraba su nuevo hogar temporal, un modesto pero limpio apartamento de una habitación, con camas de verdad y una ducha con agua caliente, Catherine observaba la emoción de su hija con una mezcla de alivio e incertidumbre. «No te acomodes demasiado, cariño», le advirtió. «Esto es solo hasta que termine el trabajo». Emma miró a su madre con unos ojos demasiado sabios para una niña de 7 años. «Él necesita más ayuda de la que cree, mamá. Y nosotras también». Johnny Webb llegó a Thornton's al día siguiente con aspecto demacrado. A sus 45 años, su rostro otrora atractivo estaba hinchado por demasiadas noches largas y demasiado whisky. Se acomodó nerviosamente la corbata al acercarse al mostrador de la recepción. «¿Está Max?», preguntó. «En su oficina con la nueva consultora financiera», respondió la recepcionista. Johnny se quedó helado. «¿Qué nueva consultora?». Antes de que ella pudiera responder, Johnny ya se dirigía a grandes pasos hacia las oficinas del fondo. Encontró la puerta de Max entreabierta y la empujó sin tocar. Luego se quedó paralizado al ver a Catherine Sullivan, sentada frente a su computadora. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Johnny. Mas alzó la vista con calma. «Johnny, ¿te sientes mejor? ¿Cómo está tu madre?». Johnny se movió incómodo. «Está mejor. ¿Quién es ella?». «Catherine Sullivan. Nos está ayudando a identificar algunas discrepancias en los libros». «Ese es mi trabajo», replicó Johnny con brusquedad. «No puedes simplemente traer a una mujer cualquiera».
Mamá no es cualquiera, dijo una vocecita desde la esquina. Johnny se giró y vio a Emma sentada tranquilamente con un libro. Se graduó summa cum laude en matemáticas en Northwestern. Johnny miró a la niña, luego de nuevo a Catherine. Trajiste a tu hija a trabajar en la oficina de un restaurante. Emma se queda conmigo, dijo Catherine con firmeza. Es parte del trato. Max dio un paso al frente. Catherine ya ha identificado varios errores sistemáticos en nuestra contabilidad. Errores que tú no detectaste, Johnny. El rostro de Johnny se enrojeció. He estado sobrecargado de trabajo. Si contrataras personal contable en vez de solo a mí... Eso es exactamente lo que estoy haciendo, lo interrumpió Max. Catherine seguirá revisando nuestras finanzas. Le proporcionarás lo que necesite. Después de que Johnny se marchó enfurecido, Catherine se volvió hacia Max. Definitivamente está ocultando algo. Sigue investigando, ordenó Max. Quiero saber exactamente qué ha estado haciendo. Durante el día, Emma alternaba entre ayudar a Antonio en la cocina y sentarse en silencio en la oficina de Max mientras Catherine trabajaba. Max se encontraba cada vez más consciente de la presencia de la niña, sus expresiones serias, sus preguntas reflexivas, la forma en que absorbía todo a su alrededor. A la hora del almuerzo, Antonio insistió en servirles una comida especial en el comedor privado. Max normalmente comía en su escritorio, pero ese día se unió a ellos. Es la mejor pasta que he probado, dijo Emma solemnemente. El chef sonrió radiante. Es la receta de mi nona, transmitida por generaciones. ¿Tu nona te enseñó a cocinar?, preguntó Emma. Sí, desde que era pequeño, como tú. Mi abuela murió antes de que yo naciera, dijo Emma con naturalidad. Y nunca conocí a mi papá. Siempre ha sido solo mamá y yo. Catherine se mostró incómoda por la revelación personal, pero Max sintió curiosidad. ¿Tu padre no está en la vida de ustedes?, le preguntó a Catherine. Se fue cuando le dije que estaba embarazada, respondió ella, con un tono que dejaba claro que no quería seguir hablando del tema. Max asintió, respetando sus límites. Sus propios padres habían estado físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Las cenas familiares eran ceremonias silenciosas y formales, donde las llamadas de negocios siempre tenían prioridad. Mientras comían, Max observaba a madre e hija. A pesar de sus circunstancias, había una calidez entre ellas que le resultaba tanto extraña como fascinante. Catherine lo sorprendió mirándolas, y alzó una ceja en señal de pregunta. Perdón, dijo él. Es solo que parecen muy unidas. Nos tenemos la una a la otra, respondió Catherine simplemente. Esa tarde, Claire acorraló a Max cerca de la bodega de vinos. Johnny dice que contrataste a una mujer sin hogar para auditar su trabajo, dijo sin rodeos. ¿Estás seguro de que eso es prudente? Catherine está calificada, respondió Max, y está encontrando cosas que Johnny pasó por alto, o que no quería que se encontraran. Ten cuidado, Max. Johnny ha estado actuando extraño últimamente, tomando llamadas en privado, trabajando a horarios extraños. ¿Crees que me está robando?, preguntó Max directamente. Claire se encogió de hombros. Creo que todos tenemos secretos, incluso tú. Max pensó en su hermana Sarah, con quien no hablaba desde hacía 14 años. En la noche en que murieron sus padres, y en las acusaciones que ella le lanzó. Algunos secretos, era mejor dejarlos enterrados. Más tarde, mientras el restaurante se preparaba para el servicio de cena, Max encontró a Emma sentada en la barra observando al barman practicar elaboradas técnicas de cócteles. ¿No deberías estar con tu madre?, preguntó Max. Ella dijo que podía explorar siempre y cuando no tocara nada ni interfiriera, respondió Emma. He estado observando los patrones de eficiencia en el flujo de trabajo del restaurante. Max parpadeó. ¿Has estado qué? Observando cómo trabaja todo el mundo, aclaró Emma. Hay cuellos de botella. La estación del expediter se llena en horas pico porque es muy pequeña. Max la observó con renovado interés. ¿Qué más has notado?
Las observaciones de Emma eran sorprendentemente precisas. Problemas que habían afectado al restaurante durante meses, vistos a través de los ojos claros de una niña. Max se encontró tomando notas mentales mientras ella hablaba. ¿Cómo notas esas cosas?, preguntó al final. Emma se encogió de hombros. Mamá dice que veo patrones donde otros ven caos, por eso soy buena en matemáticas. ¿Qué tan buena? En respuesta, Emma miró la cuenta de una mesa cercana y dijo: ese total está mal. El vino costaba 80 y algo, no 78. Habían cobrado de menos 9 veces más impuestos. Max lo revisó y vio que tenía razón. Una sensación fría le recorrió el estómago al considerar las implicaciones. Si Johnny había estado sistemáticamente cobrando de menos ciertos ítems y quedándose con la diferencia. Esa noche, mucho después de que Emma y Catherine subieran a su apartamento temporal, Max se quedó solo en su oficina revisando años de registros financieros. El restaurante era rentable, pero no tanto como debería ser. Alguien había estado desviando dinero durante años, y él había estado demasiado ocupado para notarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Aléjate, o ellos saldrán heridos». Max se quedó mirando el mensaje, con la sangre helada. Solo había un «ellos» posible. Catherine se despertó con golpes urgentes en la puerta. Desorientada, miró el reloj, 6:13 m, antes de apresurarse, aún en pijama, a abrir la puerta. Max estaba en el pasillo. Su apariencia normalmente impecable ahora desaliñada, como si no hubiera dormido. «Prepara tus cosas», dijo sin rodeos. «Te voy a trasladar a un hotel». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Catherine, alarmada por su intensidad. Max dudó. Luego le mostró el teléfono. El mensaje amenazante brillaba con inquietante claridad en la pantalla. «Alguien sabe que me estás ayudando», explicó. «No creo que sea seguro quedarse aquí». La mano de Catherine voló a su boca. «Emma, está bien», la tranquilizó Max, «pero me sentiría mejor si ambas estuvieran en un lugar menos evidente. Les reservé una suite en el Península a nombre de mi empresa». «¿El Península?», repitió Catherine. «Es uno de los hoteles más caros de Chicago». «También es uno de los más seguros», respondió Max. «Por favor, Catherine, no lo pediría si no creyera que es necesario». 20 minutos después, estaban en el Bentley de Max. Emma, aún somnolienta en el asiento trasero, abrazaba su mochila. Catherine iba rígida al lado de Max, tratando de asimilar este giro repentino. «¿Quién nos amenazaría?», preguntó en voz baja, asegurándose de que Emma no pudiera oír. «Alguien que no quiere que revises esos libros», respondió Max con gravedad. «Johnny ha estado diciendo que está enfermo, pero su tarjeta fue usada para acceder al sistema de forma remota anoche. Está borrando registros». «Yo hice copias de todo», le aseguró Catherine. «He estado descargando respaldos en una nube segura». Max la miró con nuevo respeto. «Buena idea». En el Península, los escoltaron directamente a una lujosa suite con vista panorámica a la avenida Michigan. Los ojos de Emma se agrandaron al ver el entorno opulento. «¿Nos vamos a quedar aquí?», preguntó incrédula. «Solo por un tiempo», respondió Catherine, lanzando a Max una mirada interrogante. ¿Cuánto duraba temporal cuando se trataba de alojarse en un 5 estrellas? «He dispuesto un equipo de seguridad», le dijo Max a Catherine, mientras Emma exploraba la suite. «Serán discretos, pero se asegurarán de que nadie las moleste». «Esto parece exagerado», protestó Catherine. «Tomo en serio las amenazas», replicó Max, «especialmente cuando hay una niña involucrada». Después de que Max se fue al restaurante, prometiendo llamar con actualizaciones, Catherine se acomodó con su portátil en el escritorio de la suite. Emma se acurrucó en el asiento de la ventana con un libro de la biblioteca del hotel. «Mamá», dijo Emma al cabo de un rato. El señor Thornton parecía asustado. Catherine levantó la vista. «¿Por qué dices eso?»,
Sus ojos se veían como los tuyos cuando nos desalojaron. Catherine suspiró. Su hija no se le escapaba nada. Está preocupado porque alguien podría estar robando en su restaurante. Johnny afirmó Emma con seguridad. No lo sabemos con certeza. Yo sí, insistió Emma. Mira la computadora como si escondiera algo, y nunca hace contacto visual cuando habla de números. Catherine había notado lo mismo, pero le sorprendía que Emma también lo hubiera hecho. ¿Cuándo te volviste tan observadora con las personas? Cuando empezamos a mudarnos tanto, respondió Emma con naturalidad. Tenía que saber qué adultos serían amables y cuáles no. El corazón de Catherine se contrajo. El último año había obligado a Emma a madurar demasiado rápido desde que perdió su trabajo de maestra por recortes presupuestarios. Habían ido de su barriendo en su barriendo, de sofá en sofá, hasta terminar en su coche. Aún así, Emma seguía siendo su serena y responsable versión de siempre, sin quejarse nunca, siempre tratando de ayudar. Alrededor del mediodía, Max llamó. Johnny no se presentó hoy. Claire dice que mandó un mensaje diciendo que renuncia con efecto inmediato. Eso es sospechoso, observó Catherine. Ya puse una denuncia policial por la amenaza, continuó Max. La están tomando en serio porque involucra a una menor, pero necesitan más pruebas para actuar. Creo que puedo proporcionarlas, dijo Catherine. Encontré un patrón. Durante 3 años, Johnny se ha estado alterando recibos y registros de inventario. Pequeñas cantidades en cientos de transacciones, sumando casi $500,000. Max guardó silencio un momento. ¿Puedes probarlo? Sí, y creo que sé a dónde fue el dinero. Esa noche, Max llegó al hotel acompañado de Antonio. El chef insistió en llevarles una cena casera, negándose a que sobrevivieran con el servicio a la habitación. La comida del hotel es para turistas, bufó Antonio, mientras colocaba una elaborada cena sobre la mesa. Ustedes necesitan nutrición de verdad. Mientras Emma ayudaba a Antonio a disponer la comida, Max y Catherine se reunieron sobre su portátil. Aquí, dijo ella, señalando una serie de transacciones. Johnny ha estado transfiriendo fondos a esta cuenta offshore en pequeños montos, pero mira de quién es la cuenta. El rostro de Max se endureció al leer el nombre. Sarah Thornton, mi hermana. ¿Tienes una hermana?, preguntó Catherine sorprendida. No hablamos desde hace 14 años, dijo Max con rigidez, desde que murieron nuestros padres. Lo siento, dijo Catherine suavemente. Las rupturas familiares son dolorosas. La expresión de Max seguía cerrada. Sarah me culpó por sus muertes. Dijo que los hice trabajar demasiado en el negocio familiar, que el estrés causó el infarto que provocó el accidente de mi padre. ¿Tenía razón?, preguntó Catherine con suavidad. Los ojos de Max brillaron. Eran adictos al trabajo mucho antes de que yo entrara a la empresa. Solo seguí su ejemplo. Desde el otro lado del salón, Emma llamó. «La cena está lista». Antonio preparó risotto con trufas. La conversación se detuvo mientras todos se reunían alrededor de la mesa. Antonio había transformado la vajilla del hotel en una experiencia gastronómica elegante, completa con pequeños arreglos florales que había traído del restaurante. «Por los nuevos amigos», brindó Antonio, alzando su vaso de agua, ya que Emma estaba presente. Mientras comían, Catherine notó que Max observaba a Emma con una expresión de desconcierto, como si intentara descifrar una ecuación compleja. «Me recuerda a mí a esa edad», le dijo en voz baja a Catherine. «Sería observadora. Excepto que tú tenías riqueza y privilegio», señaló Catherine. «Emma ha tenido inestabilidad e incertidumbre». Max asintió pensativo. «Y aún así sigue siendo amable. Eso es admirable». Después de la cena,
Mientras Antonio le enseñaba a Emma cómo enrollar la pasta correctamente solo con un tenedor, Max apartó a Catherine a un lado. «Quiero contratarte de forma permanente», dijo, «como mi directora financiera. El puesto incluye un salario considerable y beneficios». Catherine lo miró fijamente. «Apenas me conoces». «Sé lo suficiente», respondió Max. «Eres brillante con los números. Tienes integridad y necesitas estabilidad para Emma. Yo necesito a alguien en quien confiar para rehacer todo mi sistema financiero». «¿Y qué pasará cuando encuentres a Johnny y esto se solucione?», preguntó Catherine. «¿Todavía me necesitarás?» «Siempre necesitaré a alguien que vea lo que los demás no ven», dijo Max simplemente. Más tarde esa noche, después de que Antonio se fue y Emma se quedó dormida, Catherine se quedó de pie junto a la ventana observando las luces de Chicago. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Aléjate ahora. No sabes en lo que te estás metiendo». La mano de Catherine tembló mientras le mostraba el mensaje a Max. «Nos encontraron», susurró. A la mañana siguiente, Max llegó al hotel con un especialista en seguridad, un exoficial militar llamado David Reeves. Alto y atento, David inspeccionó la suite con profesionalismo mientras explicaba sus opciones. «Podemos trasladarlas de nuevo», sugirió, «o aumentar la seguridad aquí». «¿Y atrapar a quien está detrás de esto?», preguntó Catherine, mirando de reojo a Emma, que hacía la tarea en el sofá. Aparentemente ajena, pero sin duda escuchándolo todo. «Para eso necesitamos cebo», dijo David sin rodeos. «De ninguna manera», negó Max con firmeza. «No vamos a usar a Catherine ni a Emma para atraer a nadie». «No hay ellas», aclaró David. «A los registros financieros. Vamos a filtrar que descubrieron algo importante. Algo que vale millones, no solo el medio millón ya robado». Los ojos de Catherine se agrandaron. «¿Crear un descubrimiento falso?». «Exactamente», asintió David. «Hazlo irresistible. El responsable tendrá que moverse». Max dudaba. «Es arriesgado». «Menos arriesgado que esperar a que ellos se escalen», respondió David. Después de que David se fue para instalar más medidas de seguridad. Mas empezó a pasearse por la suite, visiblemente alterado. Catherine nunca lo había visto tan inquieto. «Esto es culpa mía», dijo finalmente. «Debería haber sido más vigilante con mi negocio». «Confiaste en la gente», lo corrigió Catherine. «Eso no es un defecto de carácter». «En mi familia sí lo es», replicó Max con amargura. «Mi padre siempre decía que la confianza era para los tontos y los niños». Emma levantó la vista de su tarea. «Tu papá estaba equivocado». Max se giró sorprendido. «¿Qué?». «Confiar es una necesidad matemática», afirmó Emma con seguridad infantil. «Si nunca confías, nunca puedes verificar tus cálculos. Es como dividir por 0. «Imposible». Una risa sorprendida escapó de Max. «¿En serio?». Emma asintió con seriedad. «Mamá me enseñó que las matemáticas necesitan axiomas, cosas que aceptas como verdaderas sin pruebas. Sin eso, no puedes construir nada». Max miró a Catherine, quien se encogió de hombros con una leve sonrisa. «Tiene razón. Esa tarde implementaron el plan de David». Catherine creó un informe financiero falso que sugería haber descubierto un esquema de evasión fiscal elaborado que valía millones y que podría remontarse a la fundación del restaurante. Max se aseguró de que esta información se comentara dentro del alcance de varios empleados, sabiendo que se esparciría rápido. «Ahora a esperar», dijo David tras confirmar que el anzuelo estaba lanzado. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma noche, la recepción del hotel llamó para informarles que una tal señorita Sarah Thornton quería ver a Max. ¿Ella está aquí? Max se quedó atónito. Después de 14 años, simplemente aparece. «Eso no puede ser una coincidencia», observó Catherine. Max se irguió. «La veré en el vestíbulo».
No solo, insistió Catherine, sorprendiéndose a sí misma por su tono protector. Ella podría estar involucrada en las amenazas. Quédate con Emma, replicó Max. Necesito hacer esto solo. 15 minutos después, Max regresó a la suite con el rostro pálido. Detrás de Quill caminaba una mujer que se parecía mucho a él. Los mismos pómulos marcados y mirada penetrante, aunque su cabello era más oscuro y su expresión mucho más volátil. «Esta es Sara», dijo Max innecesariamente. «Mi hermana». Sara apenas reconoció a Catherine, centrando toda su atención en su hermano. «No sabía nada sobre las amenazas», dijo de inmediato. «Johnny se suponía que debía ayudarme, no poner en peligro a nadie». «Ayudarte a robarme», corrigió Max con frialdad. Los ojos de Sara se encendieron. Estaba tomando lo que debió ser mío desde el principio. La mitad de esa herencia era legítimamente mía. Pero tú la amarraste al negocio porque estabas en rehabilitación. ¿Y qué se suponía que debía hacer? ¿Entregarte millones para financiar tu próxima sobredosis?, espetó Max. Catherine carraspeó. Quizá Emma y yo deberíamos darles privacidad. No, respondieron ambos hermanos al unísono. ¿Tú encontraste las transferencias a mi cuenta?, preguntó Sara, girándose hacia Catherine. Catherine asintió con cautela. ¿También encontraste los documentos originales del fideicomiso?, insistió Sara. Los que dicen que Max debía liberar mi herencia si mantenía la sobriedad durante 5 años. No, admitió Catherine. Me enfoqué en las finanzas del restaurante. He estado sobria por 7 años, le dijo Sara a Max con la voz quebrándose un poco. ¿7 años, Max? Johnny me estaba ayudando a armar un caso para reclamar lo que legalmente me corresponde. La expresión de Max oscilaba entre la sospecha y la incertidumbre. Entonces, ¿por qué las amenazas? Eso no fui yo, insistió Sara. Johnny debió entrar en pánico cuando contrataste a ella, señaló a Catherine. Dijo que solo me ayudaría a obtener lo que me correspondía, pero tal vez estaba tomando más de lo que yo sabía. Desde el otro lado de la habitación, la voz de Emma rompió la tensión. Ella dice la verdad sobre estar sobria. Los 3 adultos se giraron sorprendidos hacia la niña, que había estado tan callada que casi olvidaron que estaba allí. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Sara desconcertada. Tus manos no tiemblan, explicó Emma, y tus ojos se mueven suavemente cuando giras la cabeza. Los adictos suelen tener microtemblores y movimientos oculares bruscos. Mi maestro, el señor Peterson, los tenía cuando bebía. Una risa incrédula escapó de Sara. ¿Quién es esta niña? Emma Sullivan, respondió ella con seriedad. Tengo 7 años y medio. Ha estado ayudándonos a descubrir las discrepancias financieras, explicó Max, con un matiz de orgullo en la voz. Sara negó con la cabeza, incrédula. ¿Estás dejando que una niña te ayude en los negocios? Emma ve patrones que otros no, dijo Catherine, con un instinto protector. Tiene un don. El teléfono de Max sonó, interrumpiendo la tensa conversación. Su expresión se oscureció al escuchar. Encontraron a Johnny, anunció después de colgar. En su departamento. Está muerto. Sara se dejó caer en el sofá, con el rostro lleno de conmoción. ¿Muerto? ¿Cómo? La policía piensa que fue suicidio, pero están investigando, respondió Max con tono sombrío. Dejó una nota confesando el desfalco. Dice que actuó solo. Qué conveniente, observó Catherine. Demasiado conveniente. Johnny era muchas cosas, pero suicida no era una de ellas, dijo Sara, visiblemente angustiada. Alguien quería silenciarlo. El teléfono de Max volvió a vibrar con otro mensaje. Su rostro se puso pálido al leerlo. La niña es la siguiente. Catherine se abalanzó sobre Emma, abrazándola con fuerza mientras Max le mostraba el mensaje. Tenemos que irnos, decidió Max. Todos. Ahora. Mientras empacaban apresuradamente, Emma tiró de la manga de Max.
Sé quién envió las amenazas, dijo en voz baja. Max se arrodilló a su nivel. ¿Quién, Emma? La única persona que sabía exactamente cuándo Catherine revisaba los libros, respondió Emma. La persona que siempre parece saber todo lo que pasa en el restaurante. El entendimiento apareció en el rostro de Max. Claire. Emma asintió con solemnidad. Ella observa a todos y siempre usa guantes cuando manipula recibos. A medida que comprendían la gravedad de la situación, Max tomó una decisión rápida. Nos vamos a mi casa del lago en Michigan. Nadie la conoce excepto la familia. Sarah alzó una ceja. La que construyó papá. La conservaste. Es el único lugar donde Claire no pensaría buscar, respondió Max. Nos vamos en 10 minutos. Todos. Mientras salían apresuradamente de la suite, bajo la protección atenta de David, Catherine tomó la mano de Max. Gracias, dijo simplemente. Max le apretó la mano un instante. Soy yo quien debería agradecerte. A las dos. Me han mostrado lo que me faltaba todo este tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó Catherine. Max miró a Emma, luego a Catherine. Personas en quienes vale la pena confiar. ¿Afuera? Comenzó a caer la primera nieve de la temporada, cubriendo Chicago con un manto blanco mientras ellos desaparecían en la noche. 4 aliados improbables, unidos por el peligro y por algo más, algo que se sentía sorprendentemente como familia. La casa del lago se alzaba como un centinela en medio de la oscuridad de Michigan, su silueta apenas visible entre la nieve que caía cada vez más espesa. Construida hace 30 años por el padre de Max, la amplia estructura de cedro había permanecido vacía casi una década. Necesita ventilación, se disculpó Max al abrir la puerta y encender las luces que revelaban muebles polvorientos cubiertos por sábanas blancas. Sarah pasó los dedos por la repisa de la chimenea. Está exactamente igual. Nunca tuve razón para cambiarlo, respondió Max con voz cuidadosamente neutral. Emma se acercó a las ventanas de piso a techo con vista al lago. Debe ser hermoso de día. Lo es, confirmó Sarah, parándose a su lado. Max y yo solíamos nadar cada mañana, e incluso cuando hacía un frío terrible. En los días siguientes, se establecieron en una rutina. Max trabajaba de forma remota. Catherine analizaba los registros financieros. Y para sorpresa de todos, Sarah se encargaba de cocinar y mantener la casa en orden. Emma exploraba, descubriendo viejos juegos de mesa, colecciones de conchas marinas y fotografías descoloridas. Ustedes dos se ven felices aquí, observó Emma, mostrando a Max una foto de los hermanos adolescentes riendo en un muelle. Max tomó la foto. Su expresión era indescifrable. Lo fuimos una vez. ¿Qué pasó?, preguntó Emma. Nuestros padres murieron. Yo me hice responsable de todo. El negocio, las propiedades, Sarah, no estaba preparado. Y cometiste errores, concluyó Emma. Grandes errores, admitió Max. Traté de controlar todo, incluso a Sarah. Ella necesitaba ayuda, no un dictador. Pero tenías miedo, dijo Emma. Matthew parecía sorprendido. ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? El miedo hace que las personas se vuelvan rígidas, respondió Emma simplemente. Mamá dice que por eso yo calculo todo. Porque la incertidumbre me asusta, David llamó con noticias. Claire Bennett había desaparecido. Su apartamento estaba vacío, sus cuentas cerradas. Está huyendo, observó Sarah. Eso confirma su culpabilidad. La policía encontró algo en el apartamento de Johnny, dijo Max. Un pendrive con grabaciones de conversaciones entre Johnny y Claire. Ella lo estaba chantajeando. ¿Pero por qué?, preguntó Sarah. Claire tenía un buen salario. ¿Qué necesitaba? En una de las grabaciones, ella menciona hacerlo pagar por lo que hizo. El detective cree que era una venganza personal. No se trata del negocio,
interrumpió Emma, sobresaltándolos. Estaba en el umbral con una fotografía, un retrato familiar de los Thornton de hace décadas. Se trata de ella. Emma señaló a una joven que estaba ligeramente separada del resto de la familia. Sarah jadeó. Andrea, la hija del asistente de papá, solía pasar los veranos aquí cuando su madre trabajaba con él. Miró a Max. Tú saliste con ella brevemente hace 20 años. Dijiste que no funcionó. Claire Bennett es su hermana, afirmó Emma con seguridad. 3 pares de ojos adultos se volvieron hacia ella con asombro. La foto en tu oficina, explicó Emma. Claire tiene la misma en su escritorio, pero doblada para mostrar solo a la chica, y tiene la misma marca de nacimiento en el cuello. Catherine buscó en línea. Andrea Bennett, nacida en 1982, hermana menor Claire Bennett, nacida en 1984. Emma tiene razón. ¿Pero por qué Claire querría vengarse por algo que pasó hace 20 años? Preguntó Sarah. El rostro de Max se puso pálido. Porque Andrea estaba embarazada cuando terminé con ella. Trató de decírmelo, pero pensé que lo inventaba para atraparme. ¿Qué le pasó?, preguntó Catherine suavemente. Desapareció. Su madre dijo que se había ido a vivir con parientes en la costa oeste. Nunca lo confirmé. Un silencio pesado cayó sobre la sala, roto por la pequeña voz de Emma. Claire, tiene tus ojos. La mañana trajo claridad con un cielo azul y una manta de nieve inmaculada. También trajo noticias devastadoras. Andrea Bennett murió hace 18 años, anunció Max con gravedad. Suicidio poco después de dar a luz a una niña. Catherine se cubrió la boca. Claire ha estado criando a la hija de su hermana. ¿Mi hija?, corrigió Max, la voz quebrada por la emoción. Una hija de la que nunca supe. Sarah caminaba nerviosa por la cocina. Entonces la venganza de Claire es por Andrea. Te culpa por la muerte de su hermana. 18 años es mucho tiempo para guardar rencor, observó Catherine. No cuando se trata de familia, respondió Sarah con firmeza. Emma habló desde la mesa. ¿Dónde está ahora? ¿Tu hija? Según el investigador, está en primer año en Northwestern, en premedicina. ¿Cómo se llama?, insistió Emma. Lila, respondió Max en voz baja. Leila Bennett. Armaron el rompecabezas. Claire había ingresado a la organización de Max hace 7 años, planeando destruirlo desde dentro. ¿Pero por qué robar?, se preguntó Catherine. Si la motivación era venganza, ¿por qué no simplemente exponerlo? ¿Dinero para la educación de Lila, tal vez?, sugirió Max. David llamó con noticias urgentes. Claire había usado su tarjeta de crédito. Estaba en New Harmony, a unos 40 minutos de allí. ¿Por qué vendría aquí?, preguntó Catherine alarmada. Mencioné tener una propiedad familiar en Michigan durante un retiro del personal hace años, recordó Max. Debe haberlo investigado. Tenemos que irnos, insistió Sarah. No, dijo Max, firme. Estoy cansado de huir. Esto termina ahora. Trazaron un plan. Max se encontraría con Claire en un restaurante público en New Harmony, con el equipo de seguridad de David monitoreando. Sarah se quedaría con Emma y Catherine acompañaría a Max, pero se quedaría afuera. En el restaurante, los ojos de Claire siguieron a Max cuando se acercó. Hola, Claire, dijo Max deslizándose en la cabina. ¿O debería llamarte la hermana de Andrea? La compostura de Claire titubeó. Por fin lo descubriste. Y 8 años, para ser preciso, dijo Max. El mismo tiempo que tiene mi hija. No mereces conocerla, espetó Claire. Abandonaste a Andrea cuando más te necesitaba. No sabía que estaba embarazada. Porque no querías saberlo. Ella intentó decírtelo. Tú la llamaste mentirosa y cazafortunas. Max no lo negó. Era joven y arrogante. Cometí un error terrible, pero destruir mi empresa y amenazar a personas inocentes no traerá de vuelta a Andrea.
No, respondió Claire con frialdad. Pero asegurará que pierdas todo, igual que ella. ¿Incluida Lila?, preguntó Max. Ella sabe lo que has estado haciendo. Que has usado la tragedia de su madre para justificar robos y posiblemente un asesinato. Una chispa de incertidumbre cruzó el rostro de Claire. Lila sabe que su madre se suicidó por tu culpa. Y si se entera de que su tía es una criminal, ¿eso honrará la memoria de Andrea? Claire sacó un pendrive. Todo está aquí: registros financieros, grabaciones, evidencia de lo que le hiciste a Andrea. Ya envié copias al Chicago Tribune. ¿Qué quieres, Claire? Quiero que sufras sabiendo que tu hija te odia, respondió Claire. A menos que yo le cuente mi versión, replicó Max. Que nunca supe de ella, que habría apoyado a ambas. Claire se levantó de golpe, inclinándose para decirle algo final a Max antes de salir. Catherine entró rápidamente y encontró a Max unsetado, mirando la memoria USB. ¿Qué pasó?, preguntó con ansiedad. Va a presentarme a mi hija, dijo Max, con expresión aturdida. Mañana, en Northwestern. El campus de la Universidad Northwestern estaba lleno de actividad previa a las vacaciones cuando Max y Catherine esperaban cerca de la biblioteca. Habían dejado a Emma con Sarah en un hotel de Chicago, decidiendo que era más seguro que la casa del lago. ¿Y si Leila no viene?, preguntó Max nervioso. Vendrá, lo tranquilizó Catherine. Claire lo confirmó. Justo al mediodía, una joven se acercó. Claire caminaba con rigidez junto a ella. La semejanza era inconfundible. Leila tenía los ojos y los pómulos de Max. «Es ella», susurró Max, con la voz cargada de emoción. Claire los vio y señaló. Leila vaciló un momento antes de cuadrar los hombros y seguir adelante. «Leila», empezó Claire al llegar junto a Max y Catherine. «Este es Maxwell Thornton», terminó Leila, con voz fría pero firme. «Mi padre biológico, aparentemente». «Sí», dijo Max, luchando por encontrar palabras. «Aunque me enteré de tu existencia recién ayer». La mirada de Leila pasó a Claire, que se sonrojó levemente. «Eso es lo que ha estado diciendo mi tía Claire, entre otras cosas». Se trasladaron a un café cercano, encontrando una mesa tranquila en una esquina. La tensión era palpable mientras pedían café. Leila lo tomó solo, exactamente como Max. «Tía Claire me contó todo anoche», comenzó Leila sin rodeos. «Sobre mi madre, sobre ti, sobre lo que ella ha estado haciendo». «¿Todo?», preguntó Catherine sorprendida. «El desfalco, las amenazas, el hecho de que ha estado planeando vengarse de ti desde antes de que yo naciera». Claire miró fijamente su café. «No vi otra salida». «Siempre hay otra salida», respondió Leila con dureza. «Mamá habría odiado esto». «No puedes saber eso», protestó Claire. «Leí sus diarios», contestó Leila. «Todos. Ella nunca te culpó del todo. También se culpaba a sí misma». Max se inclinó hacia adelante. «Me equivoqué, Leila, de forma imperdonable». «¿Qué pasará con la tía Claire?», preguntó finalmente Leila. Max miró a Claire. «El desfalco debe resolverse. Las amenazas también». «Yo no maté a Johnny», dijo Claire de inmediato. «Lo amenacé, sí, lo chantajeé, pero él se suicidó». «Tendrás que decirle eso a la policía», dijo Max. «¿Vas a presentar cargos?», preguntó Leila. Max lo pensó. «¿Por el desfalco?». «Sí, pero si Claire coopera plenamente, no buscaré la pena máxima». «¿Por qué no?», preguntó Catherine, sorprendida. «Porque Claire protegió y crió a mi hija cuando yo no lo hice. Le debo eso». La compostura de Claire se quebró. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Lo hice por Andrea. Todo fue por ella». «Lo sé», dijo Max con suavidad, «pero la venganza no honra su memoria».
Leila sí. Al prepararse para irse, Leila le entregó a Max un sobre pequeño. Fotos mías creciendo, por si las quieres. Max tomó el sobre con manos temblorosas. Me gustaría conocerte, Leila, si tú estás dispuesta. No lo sé aún, admitió ella, pero estoy dispuesta a intentarlo. De regreso en el hotel, encontraron a Emma enseñándole ajedrez a Sara. Las dos habían desarrollado un lazo inesperado. ¿Cómo fue, preguntó Sara. Tengo una sobrina, dijo en voz alta, asimilándolo. Una sobrina adolescente. Te va a caer bien, le aseguró Max. Es lista, directa, no tolera tonterías. Suena como alguien que conozco, dijo Sara mirando a Emma, que estudiaba el tablero de ajedrez con intensa concentración. Esa noche, mientras Emma dormía, Catherine encontró a Max en el balcón, contemplando el horizonte de Chicago. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Claire enfrentará las consecuencias. Intentaré construir una relación con Leila. Max se volvió hacia ella. Y luego están tú y Emma. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Aún te interesa ser mi directora financiera? La oferta sigue en pie. Catherine lo pensó. Emma y yo necesitamos estabilidad, un hogar, una escuela. Puedo ayudarte con eso, ofreció Max. Sin condiciones. Catherine estudió su rostro, notando lo mucho que se había suavizado. ¿Qué te cambió, Max? Max desvió la mirada hacia la habitación de Emma. Una niña de 7 años preguntó si podía lavar los platos a cambio de sobras, y mostró más dignidad y valentía que la mayoría de los adultos que conozco. La primavera llegó a Chicago, derritiendo los últimos vestigios del invierno. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento con Claire. 6 meses de reconstrucción y renovación. En el tribunal, Max estaba sentado entre Catherine y Sara, mientras el juez dictaba la sentencia de Claire. 8 años, con posibilidad de libertad condicional tras 4, más restitución completa. Claire la aceptó con compostura, asintiendo una vez a Max antes de ser escoltada fuera. ¿Estás bien?, preguntó Catherine al salir del juzgado. Me siento aliviado de que haya terminado, admitió Max. Leila también necesitaba un cierre. Leila había regresado a Northwestern, eligiendo continuar sus estudios mientras procesaba las revelaciones sobre su familia. Ella y Max estaban construyendo una relación con cuidado. Almuerzos semanales, mensajes ocasionales, una acumulación lenta de experiencias compartidas. Sara se había quedado en Chicago, mudándose a un departamento adquirido con la parte de la herencia familiar que Max finalmente le había entregado. Trabajaba en una organización sin fines de lucro que apoyaba la recuperación de adicciones, y Emma prosperaba. Inscrita en una escuela para niños superdotados, avanzaba rápidamente en matemáticas y ciencias, mientras, por primera vez, hacía amigas de su edad. La niña seria seguía allí, pero junto a ella había emergido una niña que reía con más facilidad, que a veces se olvidaba de calcular cada riesgo. Hoy recogeré a Emma temprano, le recordó Catherine a Max. Cita médica a las 3. ¿Solo un chequeo?, preguntó Max, frunciendo el ceño con preocupación. Examen físico anual, le aseguró Catherine. Nada de qué preocuparse. Max asintió, visiblemente aliviado. Nos vemos para la cena. Antonio hará esa pasta que a Emma le encanta. No nos la perderíamos, prometió Catherine. Se habían instalado en una rutina cómoda. Catherine trabajaba como directora financiera del grupo de restaurantes de Max. Ella y Emma se habían mudado a un apartamento encantador en un vecindario familiar, pagado con el generoso salario de Catherine. Max seguía viviendo en su ático en el centro, pero pasaba la mayoría de las noches con ellas, ya fuera en su casa o en Thorntons, donde Emma se había convertido en una especie de mascota del equipo. Antonio la adoraba y le enseñaba a hacer pasta a mano. En la consulta médica, Emma se mantuvo quieta y cooperativa durante el examen, respondiendo preguntas con su precisión habitual. Está en excelente estado de salud,
aseguró el doctor Morris a Catherine. Ha crecido 5 centímetros desde su última visita. Cognitivamente, sigue rindiendo muy por encima de su grupo de edad. ¿Alguna preocupación sobre su desarrollo social?, preguntó Catherine en voz baja. El doctor sonrió. Por lo que me cuenta, Emma se está adaptando notablemente bien a los cambios en sus vidas. Los niños son resilientes, especialmente cuando se sienten seguros. Más tarde en Thorntons, Emma se puso felizmente la chaqueta de chef tamaño infantil que Antonio le había regalado en Navidad y se subió a su banquito especial en la mesa de preparación. Catherine encontró a Max al teléfono en su oficina, con expresión seria. ¿Era Hila?, explicó después de colgar. Le ofrecieron un puesto de investigación de verano en la Clínica Mayo. Es una oportunidad tremenda, pero significa que no estará en Chicago este verano, terminó Catherine, comprendiendo su decepción. Pues asintió, justo cuando empezábamos a conectar. Volverá, lo aseguró Catherine, y siempre pueden hacer videollamadas. Lo sé, solo que ya me perdí demasiado. Catherine le puso una mano sobre la suya. No puedes compensar 18 años en unos pocos meses, Max. Max giró su mano para tomarla de ella. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Desde que empecé a criar a una niña genio, respondió Catherine con una sonrisa. Su relación había evolucionado gradualmente de profesional a personal, sin apresurarse en definiciones ni declaraciones. Ambos eran cautelosos por naturaleza. Ambos priorizaban la estabilidad de Emma por encima de todo. Pero algo había cambiado entre ellos en las últimas semanas. Miradas que duraban más. Manos que encontraban excusas para tocarse. Conversaciones que se extendían hasta altas horas. He estado pensando, dijo Max con cuidado, en el futuro. Eso suena bastante vago, bromeó Catherine, alzando una ceja. La casa del lago, aclaró Max. Estoy renovándola. Puede ser un lugar para los fines de semana, vacaciones. ¿Para ti y para mí?, preguntó Catherine. Para todos nosotros, respondió Max mirándola directamente. Tú, Emma, Sara, Hila. Un lugar donde podamos estar juntos. El corazón de Catherine se aceleró. Eso suena como una familia, Max. Lo es, ¿no crees?, respondió Max sonriendo. Extraño cómo ocurrió todo. Desde la cocina se oyó la risa encantada de Emma, mientras Antonio le mostraba alguna técnica culinaria. Emma ya te considera familia, le dijo Catherine en voz baja. Hoy dibujó un retrato. Tú, yo, ella y Sara. Nuestra familia, lo llamó. La expresión de Max se suavizó. ¿Y tú, Catherine? ¿Qué consideras que somos? Catherine se inclinó hacia él y lo besó suavemente en la mejilla. Sigo calculando, murmuró, pero la ecuación se ve prometedora. El verano llegó con una ráfaga de calor y posibilidades. La renovación de la casa del lago estaba terminada. El aire viciado había sido reemplazado por luz y frescura, respetando la historia de la estructura. Emma reclamó la pequeña habitación con asiento junto a la ventana con vista al lago, organizando sus libros y el telescopio que Sara le había regalado por su 8º cumpleaños. Se está adaptando rápido, observó Max. Emma se adapta cuando se siente segura, explicó Catherine. Y contigo se siente segura. Desde la ventana podían ver a Sara en el muelle preparando las cañas de pescar. El sonido de neumáticos sobre grava anunció otra llegada. Hila, cuya posición de investigación había terminado antes de tiempo, les traía 2 semanas de visita antes del semestre de otoño. Max se apresuró a recibirla. Catherine dejó que padre e hija tuvieran un momento a solas. Desde la ventana observó su abrazo algo torpe, las sonrisas tímidas. Cuando entraron, Hila miraba a su alrededor con curiosidad sin disimulo. Así que esta es la famosa casa del lago. Ha estado en la familia durante décadas, le dijo Max. Tu abuelo la construyó. ¿Mi abuelo?, repitió Hila, probando el concepto. Nunca pensé que tendría abuelos.
Ni siquiera en retrospectiva. Emma apareció en lo alto de las escaleras. Hola, soy Emma Sullivan. Ahora tengo 8. Hila le sonrió. Hola, Emma, yo tengo 18. Lo sé, respondió Emma con naturalidad. Estudias premedicina en Northwestern. Tu madre era Andrea Bennett. Tienes los ojos de Ma, pero tu sonrisa es diferente. El día se desenvolvió en una serie de pequeños momentos. Sarah enseñándole a Emma a pescar, Max mostrando a Hila viejas fotos familiares, Catherine preparando el almuerzo. Para la tarde ya se habían instalado en un ritmo que se sentía sorprendentemente natural. Después de la cena, mientras observaban cómo aparecían las luciérnagas sobre el lago, Hila se volvió hacia Max. Encontré algunos registros médicos de mamá. Tenía depresión antes de conocerte. Depresión clínica que corría en su familia. La tía Claire nunca mencionó eso, dijo Max, frunciendo el ceño. Yo tampoco lo sabía, respondió Hila suavemente. Pero eso es lo que pasa con la depresión. La gente se vuelve muy buena en ocultarla. Quería que lo supieras porque... Creo que la tía Claire simplificó la historia. Te convirtió en el villano porque era más fácil que aceptar la complejidad de una enfermedad mental. Eso no excusa mi comportamiento, dijo Max. No, asintió Hila. Pero significa que no fuiste el único responsable de lo que le ocurrió. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Antonio llegó en su vieja station wagon, cargado de ingredientes y delicias italianas. No se puede tener vacaciones de verdad sin comida de verdad, declaró entrando a la cocina como un torbellino. Cerré el restaurante por 2 días. Con su llegada, el fin de semana adquirió un aire festivo. Enseñó a Emma a preparar ñoquis, contó a Hila historias de Italia e incluso convenció a Sarah de ayudar con la preparación de un banquete. La última noche juntos, se reunieron alrededor de una fogata en la playa. Mientras tostaban malvaviscos y compartían anécdotas, Catherine observaba cómo se formaban los vínculos entre esas vidas que alguna vez fueron separadas. Estaba pensando en aquella primera noche, dijo Max a su lado, cuando Emma entró a Thornton's y pidió lavar platos a cambio de las sobras. Nuestras vidas cambiaron esa noche, reconoció Catherine. ¿Para bien?, añadió Max, aunque en ese momento no lo supe. Del otro lado del fuego, Emma le explicaba números primos a Antonio, quien la escuchaba con una exagerada confusión que la hacía reír. Sigue viendo patrones en todas partes, comentó Catherine con cariño. Pero ahora también ve belleza en ellos, no solo problemas que resolver. De tal madre, tal hija, dijo Max, tomando su mano. Desde la orilla, Hila gritó emocionada, señalando al cielo. Todos miraron hacia arriba y vieron meteoros cruzando el firmamento. Lluvia de meteoros de las Perseidas, anunció Emma. Tiene su pico a mediados de agosto cada año. Observaron en silencio el espectáculo celestial, cada uno inmerso en sus pensamientos, pero unidos en ese instante. Catherine se sorprendió deseando que esta familia recién encontrada siguiera construyéndose juntos. Como si leyera su mente, Max le apretó la mano. Nada mal para un trabajo contable temporal, susurró. Catherine sonrió. Aún estoy calculando los rendimientos. ¿Y? Preguntó Max. La inversión fue sólida, respondió ella. Los dividendos superan todas las proyecciones. Un año después, Thornton celebró su 10º aniversario. El restaurante había sido transformado, no solo físicamente con su comedor renovado y cocina ampliada, sino fundamentalmente en sus operaciones y espíritu. Max estaba de pie en la entrada, con Catherine como directora financiera, Antonio como chef ejecutivo, y Sarah como la recién nombrada directora de la Fundación Thornton, creada para apoyar a familias afectadas por la adicción y la salud mental. Emma, ahora de 9 años, se movía por el lugar con soltura. Su seriedad natural se equilibraba con una creciente confianza. Llevaba un vestido azul oscuro con ecuaciones matemáticas bordadas sutilmente en el dobladillo, un regalo de Sarah.
Parecía una pequeña mujer de negocios. «Señor, la mesa de Reynolds está lista», le dijo con seriedad a la anfitriona. «Y la señora Banati quiere hablar con Antonio sobre el risotto. Dice que es trascendente». Hila llegó con estilo, algo tarde, ocupada con sus estudios. Había cambiado su especialidad a psiquiatría, inspirada por la historia de su madre y su creciente interés en la salud mental. «Perdón por llegar tarde», dijo, besando la mejilla de Max. El laboratorio se alargó. «Estás aquí ahora», respondió Max. Esa simple frase cargaba con el peso de años de ausencia. «A las 8:00 p.m. En punto, Max hizo sonar su copa para llamar la atención. «Hace 10 años abrí Thornton's con una visión singular», comenzó. «Excelencia a cualquier costo, perfección por encima de todo». Hizo una pausa. Estaba equivocado. Un murmullo de sorpresa recorrió al público. «Un negocio no se mide únicamente por sus márgenes de ganancia ni por sus estrellas Michelin», continuó Max. «Se mide por las vidas que toca, la comunidad que construye, los valores que sostiene». Se volvió hacia Catherine. «Aprendí esta lección de una mujer extraordinaria que entró a mi restaurante con su igualmente extraordinaria hija, no pidiendo limosnas, sino la dignidad de trabajar. Hoy Thornton's es más que un restaurante. Es la piedra angular de una fundación que ya ha ayudado a docenas de familias que enfrentan desafíos de adicción y salud mental». Catherine dio un paso al frente. «El grupo Thornton está en expansión. Lanzamos Beginnings, una cadena de cafés comunitarios que empleará a personas que están reconstruyendo sus vidas tras tiempos difíciles». El anuncio fue recibido con un aplauso entusiasta y muchos alzaron sus copas en señal de brindis. Max sintió a Emma a su lado. «No les dijiste la mejor parte», susurró. Max sonrió. «¿Quieres hacerlo tú?». Emma asintió y se dirigió al público con sorprendente seguridad. «Cada Beginnings Café tendrá una sección especial en el menú llamada el intercambio de Emma, donde las personas podrán lavar platos o ayudar a limpiar a cambio de una comida si no pueden pagar». Hizo una pausa. «Porque a veces las personas solo necesitan una oportunidad, no caridad». El lugar estalló nuevamente en aplausos, y varios invitados se limpiaron lágrimas conmovidos por esa simple sabiduría. Más tarde, en el pequeño balcón del restaurante, Max encontró un momento de calma junto a Catherine. «Emma se robó el espectáculo», comentó orgulloso. «Siempre ha tenido el don de ir directo al corazón de las cosas», coincidió Catherine. Max metió la mano en su bolsillo. «Tengo algo para ti. No es precisamente tradicional, pero tampoco lo somos nosotros». Le entregó a Catherine una pequeña caja que no contenía un anillo, sino una llave. «La casa del lago», comprendió Catherine. Max asintió. «La he firmado a nombre de todos. Tú, yo, Emma, Sara e Hila. Partes iguales. Nadie la posee por completo». «Es de todos». Catherine parpadeó, conteniendo lágrimas inesperadas. «Es perfecto, Max. Hay más», añadió Max. «Compré la propiedad de al lado. Pensé que podríamos construir algo nuevo allí, algo que sea solo nuestro. Tuyo, mío y de Emma». «Emma me preguntó ayer si ibas a ser su papá», dijo Catherine en voz baja. Dijo: «Ya actúa como uno, así que los papeles deberían coincidir». Mas contuvo la respiración. «¿Qué le dijiste?» «Que dependía de ti, pero que pensaba que te gustaría mucho». Dentro del restaurante, Emma los observaba a través de las puertas de cristal, sonriendo. Había calculado este desenlace mucho antes que ellos, viendo cómo el patrón se desarrollaba antes de que lo reconocieran por sí mismos. Antonio le puso una mano suave en el hombro. «Te ves feliz, pequeña». «Lo estoy», confirmó Emma. «Todas las variables han encontrado su lugar correcto en la ecuación». Antonio soltó una carcajada. «En italiano, lo decimos más simple. Lo llamamos familia».
Emma lo pensó un momento y luego asintió aprobatoriamente. Eso también sirve. 2 años atrás, Emma había empujado una pesada puerta de vidrio y hecho una pregunta simple. ¿Puedo lavar sus platos a cambio de la comida que la gente no come? Tenía hambre. Estaba desesperada, buscando simplemente sobrevivir. Pero lo que encontró fue mucho más valioso. Un futuro, una familia, un lugar donde los patrones tenían sentido, no solo en las matemáticas, sino también en las conexiones humanas. Cuando Max alzó su copa para un último brindis, su mirada recorrió con cariño a Catherine, a Emma, a Sarah y a Hila. Emma sintió cómo encajaba la última pieza del rompecabezas que llevaba dentro. «Por los nuevos comienzos», proclamó Max. «Y por la pequeña lavaplatos que lo empezó todo», añadió Catherine suavemente, encontrando la mirada de Emma al otro lado del salón. Emma le devolvió la sonrisa. Ya no era la niña hambrienta que pedía sobras, sino una chica segura de que algunas preguntas conducen a respuestas mucho mejores de lo que cualquiera podría calcular.